Castillo y que tiene que ver con lo que anunciábamos y comentábamos al principio del programa. Esta decisión del Ministerio Público. Nos vemos, ministro, muy buenas noches. A ver, la información que dábamos del Ministerio Público de permitir o abrir, decidir reabrir, en realidad creo que es el término correcto, una investigación al presidente por un supuesto tráfico de influencias en cuanto a los ascensos en las Fuerzas Armadas. Estamos ya con el doctor, el abogado penalista Luis Lamas Puccio. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. A ver, en principio, quería ir al quid del asunto, ¿no? Y de ahí vamos al fondo, porque la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decide reabrir esto que ya había iniciado, entiendo, la fiscal Zoraida Ábalos, pero que en su interpretación ella lo suspendió porque entendía que el presidente de la República no podía ser investigado. Entonces llega la nueva fiscal y dice, oye, un momentito, esto está interesante, aquí puede haber sustento, yo voy a reabrir, no sé si es el término correcto, voy a reabrir esta investigación. Escuchábamos al abogado del presidente, escuchábamos al ministro de Justicia, Félix Chero, decir que esto es inconstitucional, esto es inconcebible. ¿Cuál es su visión técnica legal al respecto? Yo creo que esas opiniones en contra de la apertura no son correctas, son inadecuadas. No sé si denotan confundir a la opinión pública o de repente no se conoce de ciencia cierta. Porque una cosa es la labor de investigación que desarrolla la Fiscalía y otra cosa es la labor de juzgamiento que desarrolla el Poder Judicial. De ahí los términos que se utilizan de cosa decidida y de, digamos, un hecho que ya ha sido juzgado en el Poder Judicial. Es una atribución de la Fiscalía porque la Fiscalía no puede, digamos, categorizar un hecho como cosa juzgada. Los únicos que pueden hacer eso son los jueces. No lo puede hacer la Fiscalía porque la Fiscalía no juzga. Lo que hace la Fiscalía es investigar. Y en el mundo de las investigaciones siempre surgen hechos distintos, hechos diferentes, y ya en esa línea de análisis incluso hasta el mismo Tribunal Constitucional se ha pronunciado en cuanto a la posibilidad de que hechos que hayan sido investigados puedan ser otra vez vueltos a investigar o se continúe con la investigación, porque como te manifiesto, lo que desarrolla la Fiscalía es un tema que tiene que ser decidido por el Poder Judicial, que es donde se concibe el tema de la cosa juzgada. Entonces, si la fiscal considera desde su punto de vista que han surgido otros hechos o que los hechos no han sido debidamente investigados, puede otra vez aperturar la investigación. Y además porque por la tarde el ministro de Justicia, Félix Chero, usaba el término, esto ya fue archivado en su momento por Zoraida Ábalos. Y claro, yo entiendo además, lo recuerdo, no es que Zoraida Ábalos archiva esta investigación. Por supuesto. Ella lo que interpreta es que no se puede investigar al presidente todavía. Porque se abstenga de investigar hasta que termine su labor. Exacto. El término creo que era se suspende, no se archiva. Claro, porque en realidad tampoco no se investigó nada. Exacto. Entonces, si no se ha investigado nada, ¿cómo se puede llegar a la conclusión de que se terminó la investigación? Y como te vuelvo a manifestar, hay múltiple jurisprudencia, incluso de naturaleza constitucional, que permite a la Fiscalía, no solamente a la Fiscal de la Nación, a cualquier fiscal que está a cargo de una investigación o una indagación, aperturarlo otra vez porque considera que la investigación no se hizo a profundidad o porque considera que han surgido otros hechos que ameritan que se vuelva a iniciar la investigación. Y ahora, claro, ¿por qué solo decide abrir investigación o reabrir investigación sobre el caso de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, cuando también recordemos que la carpeta que inicia, apertura, Zoraida Ábalos y luego suspende, traía otros casos también importantes como presiones o tráfico de influencias en la SUNAT, usted recordará, o el caso de las visitas en Zarratea, otros casos que estaban incluidos ahí? ¿Por qué solo decidir reabrir la investigación sobre el caso Fuerzas Armadas? Porque no es una decisión definitiva. La fiscal está acopiando información de acuerdo a cómo van evolucionando los acontecimientos, recibe nueva información que establece esa necesidad de investigación, y el hecho de que en este momento solamente haya decidido reaperturar la investigación en el caso de los ascensos no significa de ninguna manera que en los próximos días pueda también decidir que los otros hechos que están en stand-by, en los términos como lo acabo de explicar, requieren ser otra vez investigados y que se aperture la investigación. Porque no es ninguna arbitrariedad, así está establecido en la Constitución, en las normas procesales, en la jurisprudencia, y la fiscal está actuando de acuerdo a ley.
Y para que se tome una decisión de este tipo, doctor, previamente la fiscal de la Nación o los fiscales han podido quizá acceder a mayores indicios sobre el tema que ameriten continuar esa línea de investigación. Por supuesto, porque no es una decisión personal de la fiscal, no es porque la fiscal se le haya ocurrido por razones de coyuntura o política. No, porque la fiscal recibe permanentemente información, acopia esta información, sistematiza la información y a partir de ahí toma decisiones. ¿Por qué procede de esa manera? Porque tampoco no puede actuar de manera arbitraria. Tiene que poner en práctica algún tipo de razonamiento por escrito sobre la necesidad de aperturar o de continuar con la investigación. Porque toda decisión que se toma, sobre todo bajo esas características, necesariamente tiene que tener un razonamiento por escrito, una fundamentación respecto a cómo se interpreta la investigación y evidentemente frente a la aparición de hechos nuevos, hechos distintos o hechos que se vienen concatenando unos con otros, ¿no? Ahora, entiendo que el abogado del presidente Pedro Castillo ya presentó un recurso o va a pedir un recurso de nulidad absoluta, que creo es el término correcto, de investigación preliminar por el tráfico de influencias. ¿Qué sucede una vez que él presenta este recurso? Bueno, primero que todo tiene que presentarlo ante la fiscal de la Nación para poder cumplir una exigencia de carácter procesal y de ahí recurrir al juez de tutela. Lo mismo que ocurrió en el caso Pablo Sánchez. No solamente lo mismo en términos procesales, sino también en cuanto a la naturaleza y el fondo de lo decidido. Porque acá lo que se pone otra vez en tela de juicio es el artículo 117 de la Constitución Política, que de acuerdo a la interpretación de la defensa, el presidente no puede ser objeto de investigación o de indagación. Y eso, si bien es cierto, ha habido de por medio una apelación respecto a lo que resolvió el juez de la garantía, el juez de tutela, y tendrá que ser visto por una sala suprema integrada por 3 magistrados. De todas maneras, eso ya está sentando un precedente, que no es un precedente exclusivamente interpretativo por parte del juez de tutela que resolvió a favor de que continuara y que sí era jurídicamente correcto, por lo menos preliminarmente investigar al presidente de la República, sino porque también hay una controversia y hay diferentes opiniones de diferentes sectores, entendidos en la materia, incluso especialistas en temas constitucionales, de que se establece absolutamente claro de la simple lectura del artículo constitucional que solamente se hace referencia al tema de la imposibilidad de la acusación, específicamente para alguna lista de delitos, ¿no? Y en términos penales, doctor, ¿cuál caso de los dos que se están llevando frente al presidente Pedro Castillo es más complejo o más difícil de llegar a una conclusión? ¿El que ya está abierto en el caso Puente Tarata 3 o este caso de los supuestos o el tráfico de influencias para ascensos en las Fuerzas Armadas? Bueno, uno tiene la consistencia y la solidez de que de por medio de un proceso de colaboración eficaz. Sí. Que permite, digamos, develar información que ya ha sido corroborada, que no se conocía a través de los procedimientos tradicionales. En el caso de los militares la situación es distinta, porque ahí lo que va a tener que entrar a tallar es la valoración de los acontecimientos a través de los hechos y las pruebas. Ambos tienen una lectura procesal y valorativa distinta y diferente, lo cual no significa que uno sea más grave que el otro. Sin embargo, ambos casos tienen otro tipo de complejidad, porque se está investigando al presidente de la República. Y ahí lo que entra a tallar evidentemente ya son otro tipo de factores que no necesariamente se supeditan al análisis procesal. Es una presión política, hay un partido político, en fin, todo lo que sabemos en el debate de la política, que es lo que realmente le da la verdadera y real dimensión a ambas investigaciones, más allá de las peculiaridades o de las complejidades técnicas, procesales o jurídicas que tenga cada uno de los delitos, y por otro lado, porque también en el caso de la colaboración eficaz, a diferencia del caso de los exmilitares, ahí hay declaraciones de los mismos generales, y además hay pruebas fácticas como el FAS, que son hechos más que evidentes, que ni siquiera son indicios, son pruebas. Y los chats que sostenía y las imputaciones directas, ¿no? Sí, claro. De los que entonces ambos casos son delicados, cada uno tiene sus propias peculiaridades, pero yo considero que ambos están en el mismo nivel de complejidad y de trascendencia, ¿no? Y tiene, no sé, ¿revista algo de mayor complejidad el hecho de investigar a generales en actividad, que son los ascendidos?
Bueno, ahí también dependerá qué cosa es lo que ha habido de por medio, porque se refiere, se hace referencia, se rumoría de que había habido de por medio algún tráfico dinerario, económico, en la cual está Pacheco directamente vinculado, que también es otro tema que es impredecible, en el sentido de que, claro, hasta ahora Pacheco no aparece por distintas razones interpretativas, pero tampoco no debe soslayarse ni descartarse que de repente surge en el escenario, se constituye, se presenta y podría marcar el curso de los acontecimientos. Pero en el caso de los militares, evidentemente hay pruebas directas. Ya no se trata solamente de meras especulaciones, indagaciones, pruebas indiciarias, pruebas interpretativas, ¿no? O procesos de inferencia que te hacen pensar que efectivamente eso fue así. No, acá son declaraciones directas que van, como se dice, al corazón del problema y además mantienen posiciones bastante claras y precisas, sin perjuicio también de que en el abanico de posibles investigados o indagados no podemos descartar que de repente uno, dependiendo de su grado de participación, dependiendo de lo que se conozca, eventualmente incluso pueda acogerse también a la colaboración eficaz. Ahora, doctor, y el otro caso que ha surgido, pero que también vincula, quizás no tan directamente, usted me lo dirá, pero también vincula al presidente de la República, el de su cuñada, Jennifer Paredes, que gestionaba una obra en Cajamarca. Hemos escuchado a los ministros de Estado, el ministro de Cultura, por ejemplo, decir que no, lo que ella ve ahí es una ciudadana comprometida con la población y con su pueblo. Pero para el Ministerio Público acá hay tráfico de influencias. Bueno, cada uno ve la realidad de acuerdo a su capacidad y a lo que quiere ver. Entonces, el hecho de que yo vea esto no significa que lo que yo veo sea la verdad absoluta. Es una verdad, digamos, interesada, política, depende de la coyuntura. Pero sí, esto no es que, digamos, indirectamente vincule al primer mandatario. Yo creo que hay una vinculación directa. Entre otras cosas porque se utilizó la sede presidencial, ¿no? Y aparece la presencia de Palacio de Gobierno en algunas reuniones. Pero si armamos el tinglado y concatenamos hechos que aparentemente están dispersos, vamos a ir develando una ruta de carácter oscura, tendenciosa, perniciosa, en cuanto a la forma y la manera como se manejaba el proceso de licitación, en cuanto a las vinculaciones que tenía la cuñada con el presidente, en cuanto a las reuniones que había en Palacio de Gobierno, en cuando a la presencia activa del alcalde distrital, que tuvo un que lo admite además. Que lo admite, ¿no? Que además admite que recibió claro, a la cuñada y al joven o la empresa. A la empresa. Una empresa que surge de la noche a la mañana sin mayor experiencia, manejando sumas significativas de dinero, con lo cual habría que verificar el proceso de licitación. Y que el local de Breña es una fachada, según lo que ha constatado el Ministerio Público. Claro, ¿no? Entonces, ahí la situación también es bien delicada y bien grave, y lo hecho real que hasta este momento no se presentan, ¿no? Entonces, tomando los precedentes, porque asistir a este tipo de diligencias en el Ministerio Público es una situación particularmente compleja. Primero, porque hay hechos que no pueden ser negados. Segundo, porque tiene que haber una absoluta y perfecta coordinación entre todos los que van a declarar. En tercero, porque esas declaraciones tienen que ser creíbles, tienen que estar sustentadas con documentos, con procedimientos, con fechas, ¿no? Entonces, ponerse de acuerdo en ese escenario que además, digamos, fácticamente es imposible, porque tendrían que recurrir a la mentira, no es fácil. Entonces yo no descarto que eventualmente estas personas no aparezcan en la investigación. Es decir, que Jennifer Paredes, la cuñada del presidente, se fugue. Bueno, lo que ha sucedido con Pacheco, con Juan Silva, con los sobrinos, que ya es una práctica con una metodología, con una rigurosidad, con un soporte bastante claro y preciso, que hasta la fecha no ha podido ser develado, digamos. Entonces ya hay un precedente, hay una marcación, hay un objetivo, una secuela, cómo se ha actuado, qué cosa hay que hacer, cómo hay que bloquear, ¿no? Pero es ahí, una posibilidad. Pero ahí estaríamos, yo entiendo y quiero pensar, ante un escándalo pues mayor, porque claro, ya es escandaloso. ¿Qué más escándalo de lo que ya se está viviendo? Sí, por eso, ya es escandaloso que se te fugue el amigo de la infancia, como era Juan Silva, que estudió secundaria con el presidente, ya es eso escandaloso, pero que se te fugue la hija de cariño. Pero Pacheco, en el análisis de los hechos, tiene un peso estratégico mucho mayor que la cuñada. Pues la cuñada, al fin de cuentas, era una persona inexperta, que surgió bajo los acontecimientos, la hermana, vamos a vivir a Palacio y vas a vivir mejor, empezó, digamos, a saborear
lo que significa el poder, pero con un desconocimiento absoluto en el plano legal, en el plano político, en el plano real. Pacheco era un hombre experto, tanto es así que logró la secretaría, un hombre que acompañó a Castillo durante varios años, ¿no? Y terminó como terminó. Entonces, lo inverosímil resulta más verosímil de lo que uno se puede imaginar. Más allá de los aspectos sentimentales, emocionales, de vínculo familiar, que evidentemente debe ser un hecho traumático para el núcleo familiar, ver involucrada a una mujer que no ha tenido, digamos, por lo menos hasta lo que se conoce, la capacidad de actuar como sí actuaron otros, en forma incriminatoria, sosegada, calculando, ¿no? Y haciendo uso del poder a diestra y siniestra. Además, en forma descarada, porque la plata que le encontraron a Pacheco pues, es un hecho ya que escapó a cualquier tipo de análisis. Ahora, pero podría alegar su abogado, que lo acaba de acreditar, entiendo, el día de hoy, podrían alegar desconocimiento, podrían alegar voluntarismo por favorecer a su comunidad. Pero no eso, sé. es que eso no es así, pues. Porque por más que yo quiera favorecer a mi comunidad, que evidentemente hay un análisis de justicia social, todo lo que tú quieras, pero hay que cumplir pues, con ciertas formalidades. Además, el alcalde era un hombre ya con cierta experiencia en los procedimientos, o sea, había una metodología y además lo que ha sucedido en estos últimos meses en el entorno. Entonces tampoco no se necesita ser un jurista para poder saber que estás caminando por un camino que no corresponde, ¿no? Y valga verdad, la joven no es una niña, estamos hablando de una mujer de 27 años que además, según sacaba la República el día lunes, me parece, participó en comités de evaluación, de selección de obras justamente para la Municipalidad de Anguía, si no me estoy equivocando. Sí, Entonces, sí conocía cómo funcionaba el claro, Estado. además había un plano de maquinación. Y yo voy a participar en los actos populares de la comunidad, voy a aparecer con el chaleco, el alcalde es la persona que va a respaldar mi presencia, lo hago de manera sistemática, voy a tratar de hacer creer que se están haciendo encuestas para poder generar cierto nivel de credibilidad. Eso ya denota cierto nivel de maquinación. Tampoco no estamos acá ante una persona totalmente ajena a los hechos, ¿no? Pero habría que ver y ir conociendo cuál ha sido toda la estructura operativa. El hecho de que haya sido citada al Ministerio Público, no haya ido el lunes, fue citada para hoy a la Comisión de Fiscalización, tampoco asistió, pero envió una carta diciéndole, me han citado mal. Todos pensábamos que vivía en Palacio de Gobierno, pero ahora nos enteramos que ha dado como domicilio pues, una comunidad en Chota, Cajamarca. Mira, los abogados somos colaboradores de la justicia. Y más allá de los aspectos formales y garantistas que son eminentemente importantes en el ejercicio de la profesión, porque las cosas tienen que hacerse cumpliendo con las formalidades, el abogado debe colaborar en la medida de sus posibilidades. Y la colaboración significa, digamos, generar ciertos actos de voluntad para que aspectos a veces meramente formales sean superados. Por una sencilla razón, porque los más interesados en que esto se resuelva lo más pronto posible, por lo menos como se dice, son los investigados. Y lo que yo estoy haciendo o lo que yo estaría generando es dilatar, postergar, porque esto no está, digamos, divorciado del escenario político y de los objetivos políticos que se están presentando en los momentos actuales como parte de un proyecto político. Entonces, pensando, digamos, maquiavélicamente, la idea sería ganarle tiempo al tiempo sin perjuicio de que, como tú sabes perfectamente, un juicio penal puede durar varios años en el Perú. Y los abogados siempre decimos que se presume la inocencia mientras no se demuestre lo contrario, y demostrar lo contrario es una sentencia condenatoria. Entonces, mientras que indagas, mientras que investigas, mientras que acusas, mientras que controlas la acusación, mientras que empieza el juicio, viene la sentencia de primera instancia, mientras que apelas, van a pasar 8 o 9 años. Entonces no dejemos de vincular una conexión entre la carrera política para consolidar un proyecto
y el letargo de lo que significa el proceso judicial. Cortito porque nos gana el tiempo, doctor. Dado la actitud que ha tomado en los primeros días Jennifer Paredes, la cuñada del presidente, el Ministerio Público, ¿podría solicitar su prisión preventiva o debería estar ya intentando saber dónde está Jennifer Paredes? La detención preventiva requeriría de manera previa que se haya formalizado la investigación preparatoria, en la que se realiza una audiencia, el fiscal pide prisión preventiva, se discute y se puede decretar una prisión preventiva hasta de 3 años. Acá estamos en una etapa de indagaciones, una etapa preliminar, en la que subsiste la posibilidad de una detención preliminar de carácter policial, que tienen que haber razones. No se trata, digamos, de que la fiscal proceda de manera indiscriminada. Tiene que recurrir a un juez de tutela y tendría que fundamentar las razones por las cuales se requeriría inmediatamente una detención policial, una detención en la comisaría. ¿Por qué? Porque habría de por medio una obstaculización en la labor que está desarrollando la Fiscalía, habría de por medio una estrecha coordinación entre las personas que están indagando y sin perjuicio de que, no descarto, porque hay que ponernos en todos los casos, de que puedan salir del país. Muchísimas gracias. Bastante claro, como siempre, doctor Luis Lamas Puccio, abogado penalista. Bueno, vamos a ver cuál va a ser el futuro de Jennifer Paredes. Tenemos que hacer una rápida pausa. Venimos para hablar, ojo, de la pandemia, de la COVID-19. Sí, señor, señora, en la que todavía nos encontramos.